titulada Niños Criminales. Nunca antes en la historia humana habíamos escuchado que niños menores de edad pudieran convertirse en asesinos de sangre fría. Aun cuando en épocas pasadas han existido casos aislados de niños cometiendo asesinatos, en esta época que vivimos está convirtiéndose, o por lo menos está llegando a ser algo ya normal en nuestra sociedad. Escuchen algunas estadísticas acerca de niños criminales. En la escuela Live Oak, la secundaria de la ciudad de Waham, Nueva Orleans, una niña de 6 años, el 24 de febrero de 1995 fue sorprendida en un jardín de niños por portar un cuchillo con una hoja de 25 centímetros de largo, y cuando le preguntaron por qué llevaba ese cuchillo, le contestó a la maestra: es que un niño me llamó ayer bizca y tonta por lo que vi en la televisión que debemos de matar a nuestros enemigos. La maestra y la directora de civismo de la secundaria Beverly Sharpo en la ciudad de Dixon, Missouri, y presidenta de las secundarias en el estado, la entrevistó el periódico Dallas Morning News el día 25 de mayo de 1998, y ella dijo al respecto de los alumnos criminales: tengo 45 años como maestra, 25 años de directora de secundarias en más de 25 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, y los alumnos de secundaria en los últimos 5 años odian a la sociedad, odian a la gente, odian a sus propios familiares. Hemos educado a una juventud bastante encolerizada. Los estudiantes están siendo adoctrinados en un mundo donde se les enseña que las reglas están y fueron creadas para ser violadas. Los jóvenes solo tienen que ver la actitud del gobierno y en la televisión para aprender la nueva filosofía de la vida: matar, asesinar, crímenes, abortos, adulterio, fornicación y violencia. Esto ha llegado a los corazones de niños, que los está transformando en seres insensibles que pueden ver la película más violenta sin experimentar ninguna reacción. Una niña de 10 años llamada Catherine Moiser se salvó de morir cuando otras 4 niñas la habían colgado para ahorcarla en una reja y estrangularla en la ciudad de Rustrike, norte de Inglaterra, reportó la policía de Halifax el 14 de junio de 1995. 2 niños de 11 y de 13 años respectivamente llenaron los encabezados del periódico en el mundo entero y fueron condenados por un tribunal de la ciudad de Jonesboro, Arkansas, por haber matado a tiros a 4 niñas y a una maestra a sangre fría, esperándolas en el patio de la escuela. El niño se llama Andrew Golden, de 13 años, y el niño de 11, Mitchell Johnson. Cuando les preguntaron a los niños qué habían sentido al matar a los niños y a las maestras, contestaron: no sentimos absolutamente nada ni experimentamos ningún remordimiento, aunque nos condenen a muerte. Un informe del doctor Christian Pfeiffer, director del Instituto de Estudios de Criminología de la Baja Sajonia en Europa, encontró que los crímenes violentos llevados a cabo por menores de edad aumentaron 50% en la década de los 90. En la época de los 80 tenía un porcentaje aproximadamente de 15%. Y de la última década, en Inglaterra, Gales, Suecia, Alemania, Holanda, Austria, Dinamarca, Suiza, Francia, Italia y Polonia aumentaron 85%. En España, el 90% de los menores son detenidos por robos en casas y bancos, y además son drogadictos.
Más de 1000 hechos de violencia se cometieron en escuelas francesas en 1997. Los hechos violentos en autobuses y trenes, vandalismo, ataques contra automovilistas han subido 300% desde 1995 en París, en Francia. Todo esto se encuentra en la revista Newsweek del 8 de abril de 1998. El día 20 de abril de 1999, este año, dos jóvenes llamados Eric Harris y Dylan Klebold, uno de 17 y el otro de 18 años, estuvieron jugando durante 2 años un juego de Nintendo que se llama Doom en inglés, que se puede traducir como juicio final. En este juego de Nintendo, una persona persigue a la otra y le dispara y la persona herida le contesta: no me mates, ten misericordia de mí. Entonces, si la persona que juega el Nintendo perdona la vida de la persona herida se venga y lo mata al que está jugando. El autor de este juego, que fue discípulo del cantante Marilyn Manson, dijo: yo quiero a través de este juego que los niños que lo jueguen se insensibilicen para que cuando maten, maten sin misericordia. Después de haber jugado 2 años este juego y después de haber leído toda la literatura de los nazis y de Adolfo Hitler, Eric Harris y Dylan Klebold entraron a la escuela secundaria de Littleton, Colorado, armados con 4 armas de alto poder: una escopeta recortada de 2 cañones, una TEC-9 semiautomática, otra escopeta de hombro, un rifle semiautomático de 9 milímetros y además varias pistolas. Entraron con camisetas que debajo de sus chamarras de cuero hasta el suelo decían: asesinos de masas. Comenzaron a matar a sangre fría y finalmente acabaron 14 estudiantes de secundaria muertos. 3 de las muchachas muertas eran de 12 años y 14 años y se decían cristianas. Cuando se acercaron a matarlas, Eric Harris le preguntó a una: ¿tú eres cristiana? Y ella le contestó: sí. Y le dijo: pues tu cristianismo te va a llevar a visitar el infierno. Y le voló la tapa de los sesos con la escopeta de 2 cañones. Dylan Klebold, el de 17 años, tomó a un negrito y le dijo que él no merecía vivir, y ahí le atravesó a través de la oreja con un balazo todo el cráneo. Un maestro que comenzó a prevenir a los alumnos que escaparan, lo alcanzaron por detrás en la espalda, se acercaron y lo remataron a sangre fría. El maestro duró 2 horas vivo mientras llegaba el equipo de antiterrorismo, los SWAT. Después de la masacre, estos 2 muchachos se suicidaron. Estos 2 muchachos estaban enamorados de Adolfo Hitler. Su ídolo principal era el cantante Marilyn Manson. Oían música de heavy metal en los últimos 5 años y todo el día jugaban el videojuego llamado Doom. Otro caso reciente: un niño de 10 años llamado Jimmy Robert Sanfer, de 10 años de edad, traficaba drogas, asesinó y ayudó a la violación de niñas menores de edad. Finalmente fue ejecutado a sangre fría por otros niños en un callejón oscuro de Chicago, Illinois, en junio de 1994. Y otro niño de 13 años de edad acaba de ser juzgado en una corte en el estado de Alabama por haber estrangulado a otro niño de 8 años de edad, y su abogado alegó al juez que Eric sufría ataques incontrolables de furia sobrenatural. Damas y caballeros, ¿qué está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor? ¿Cómo es posible que niños menores de edad puedan estar llegando a asesinar a otros semejantes a sangre fría? Pero lo que más puede alarmarnos y espantarnos es que lo hacen sin absolutamente ninguna sensibilidad. ¿Qué factores han propiciado que la humanidad a nuestro alrededor, próxima a entrar al 7º milenio, pueda acabar de esta manera? Si ahorita al acabar este milenio estamos enfrentando estos acontecimientos, ¿qué les espera a nuestros hijos en los próximos 15 o 20 años? ¿O cómo irán a comportarse la próxima generación de niños en los próximos 25 años? ¿Por qué estos sentimientos tan antinaturales de los niños de nuestro siglo?
Aparentemente, un interminable desfile de estadísticas muestra que la familia, en primer lugar, en el mundo se está deteriorando cada día más rápido. Pero aún más significativo que el hecho del deterioro familiar es que ha sido profetizado en la Biblia, este libro que voy a abrir en esta tarde, como una de las señales más grandes de que nos encontramos al final o casi al borde de la extinción de la raza humana. En el desarrollo de los eventos finales en la Biblia profetiza que la humanidad estará bajo los peores ataques satánicos y que los principados de la maldad que existen a nuestro alrededor tienen como blanco los niños. Dice el Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alégrense cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vemos nosotros el factor familiar, como la Biblia también nos muestra que el ataque está dirigido contra la estructura principal que conforma una nación. Cuando Napoleón Bonaparte fue elegido emperador de Francia, en su primer discurso a la nación dijo estas palabras: denme ustedes grandes familias y yo haré de Francia el país más grande de Europa. Napoleón sabía que lo que constituye a un país, la fuerza, el fundamento de un país, son las familias. Y cuando las familias comienzan a desintegrarse, ese país está condenado al exterminio y a su propia autodestrucción. Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, dijo estas palabras refiriéndose a los últimos tiempos. Mateo capítulo 10, versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Los miembros de la familia antiguamente, estamos hablando, damas y caballeros, de hace 25, 30 años. La mayor parte de las familias luchaban los unos por los otros para mantenerse unidos, como esas familias italianas que estaban todos en la pizzería trabajando. La mamá es la cajera, el papá el panadero, los hijos haciendo el pan, los talleres mecánicos en cualquier negocio, todos ayudándose unos por otros. Sin embargo, actualmente las peores guerras se llevan dentro del núcleo familiar. Cristo dijo en Mateo 24:12, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Toda la maldad, la violencia, la hipocresía, la criminalidad e inmoralidad que nos rodea propiciará que esta profecía se cumpla con más velocidad. En una época en la cual no había forma en que la mujer pudiera independizarse o sustentarse a sí misma, la Biblia profetizó las circunstancias en que la mujer iba a llegar antes de que Jesucristo regresara en estos últimos tiempos. Y la Biblia profetizó hace 2750 años en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 1, que echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. La Biblia profetizó que llegaría un momento cuando las mujeres ya no dependerían de los hombres, sino que buscarían su independencia financiera y social. Tal vez existen muchos factores, mujeres que nos escuchan, para el movimiento moderno del feminismo, donde las mujeres están actualmente por primera vez en la historia ocupando puestos y posiciones
que anteriormente por siglos habían pertenecido al hombre. ¿Cuándo habíamos visto antes mujeres policías, mujeres bomberas, mujeres pilotas, mujeres soldados, mujeres luchadoras, mujeres boxeadoras, mujeres choferes? ¿Y todo por qué? Porque la sociedad que nos rodea está empujando a la mujer y le está diciendo: tú no eres mujer, tú eres igual que el hombre. Y Dios creó al hombre y a la mujer enteramente diferentes. Y el hombre tiene un propósito, la mujer tiene otro propósito, y si la mujer no descubre ese propósito por el cual Dios la creó, la mujer va a tratar de usurpar el papel del hombre, y el hombre ahora se está volviendo más femenino también. Y lo vemos en la forma de vestirse, en la forma de peinarse, en la forma de actuar, en los matriarcados actuales que existen, en los movimientos de liberación femenina, etcétera, etcétera. Ahora los hombres se hacen caireles, las mujeres se cortan el pelo como si fueran hombres. Ya cuando caminan por detrás los niños dicen: vamos a echar una apuesta, ¿quién es ese que va caminando, hombre o mujer? ¿Por qué? Porque es la sociedad la que empuja a la mujer a que rompa totalmente el diseño original dado por Dios. Y mujeres que me escuchan, ustedes no van a recobrar su autorrealización siguiendo el ejemplo de Hillary Clinton, o de la señora Thatcher en Inglaterra, o de Madonna, o de el candidato a la telenovela, o de el personaje de tal o cual película, o de las de revistas de modas. Ustedes tienen que encontrar quiénes son y cuál es su propósito en la Biblia. Porque ningún diseñador de modas las creó a ustedes. Las hizo Dios a su imagen y semejanza. Y las mujeres en la Biblia, Dios las levanta en comparación con las culturas árabes, con las culturas iraníes, con las culturas del Asia y de otros países donde tratan a la mujer como una esclava, la pisotean, la cortan, la amarran, la han sobajado durante siglos. Cristo vino y levantó a las mujeres. Por eso las mejores discípulas fueron mujeres. Las primeras que vieron a Cristo resucitado fueron mujeres. Y el mensaje más grande Dios se lo dio a las mujeres. ¡Arriba las mujeres! En otra profecía alarmante y terrorífica, el Señor Jesucristo dice en Mateo 10:21, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Cuando Cristo pronunció estas palabras, pasa lo mismo que en nuestros tiempos la mayoría de la gente vivía para proteger a los miembros de la familia. Hoy en día, solo en los Estados Unidos, mueren más niños asesinados por sus padres que en accidentes de tránsito. Por lo menos 2,000 niños menores de edad mueren cada año debido al abuso, a la negligencia familiar, y 18,000 quedan incapacitados permanentemente de las golpizas que les dan sus padres. Las estadísticas muestran que el 20% de todos los asesinatos en los Estados Unidos de Norteamérica, escuchen esto, el 20% de los crímenes suceden dentro del hogar. Las estadísticas del FBI, Oficina Federal de Investigaciones, muestran que el primer lugar en la lista lo ocupan las mujeres asesinadas, no en algún callejón oscuro, sino en su propia recámara. Y la mayoría de los varones norteamericanos son asesinados en la cocina de su casa. Así que cuando tu esposa haga hot cakes en la cocina, ni te metas. La Biblia también nos describe claramente el carácter de los seres humanos que prevalecerá antes de que el Jesucristo venga. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, se describe con detalles el carácter de la humanidad, y dice la Biblia: también debes saber esto, que en los últimos días, en los tiempos finales, ¿cómo sabemos que realmente nos encontramos en casi la víspera de la culminación de la autodestrucción del ser humano por el deterioro
principal de la familia. Repito, la familia es el termómetro de cualquier sociedad, de cualquier época, de cualquier tribu, de cualquier nación. Se predicen características las cuales han afectado al ser humano desde el principio de la historia, pero el aumento tan dramático de la violencia familiar que estamos contemplando en nuestros días ha hecho que los mismos estadistas políticos digan las palabras que dijo la ex primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, en una audiencia en la ciudad de Nashville, Tennessee, cuando ella se dirigió a más de 5,000 maestros de escuela con las siguientes palabras: si ustedes nacieron antes de 1945, dijo Margaret Thatcher, entonces nacieron en un mundo donde no había televisión, ni penicilina, ni lentes de contacto, ni computadoras, ni satélites de comunicación. La palabra chip o cibernético no tenían ningún significado. La hierba era algo que crecía y se cortaba, en vez de ser algo que se fuma actualmente. La coca era solamente una bebida gaseosa, no era algo que se inhalaba como actualmente. El índice de niños ilegítimos era de un 3%, actualmente en la década de los 90 se elevó al 51%. Estos niños tienen más posibilidades de abandonar la escuela, de usar drogas y de convertirse en criminales por el rechazo con que nacieron y el odio que tienen contra la autoridad. Niños que ven a sus padres diario pelearse en su casa. Niños que ven como la mamá le grita y le insulta al papá y rompe la autoridad de los niños hacia el padre. Niños que ven como el padre abusa de la mujer, la lastima, la tortura enfrente de ellos. Estos niños tienen que crecer y convertirse algún día en criminales. La Biblia dice claramente que en los últimos tiempos habría hombres, versículo 2, segunda de Timoteo 3, amadores de sí mismos. Los seres humanos se caracterizan actualmente por un amor enfermizo a sí mismos y los lleva a creer que son el número uno. Millones de matrimonios que se encuentran ahorita y que nos ven por la televisión viviendo juntos, fingen amarse el uno al otro cuando secretamente se aman a sí mismos, porque viven relaciones secretas de adulterio con otras personas. Los hombres actualmente ya no son capaces de serles fiel a una mujer. Las mujeres modernas ya perdieron la capacidad de serles fieles a sus esposos. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 6, en la Biblia, versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La Biblia dice que el factor determinante de un matrimonio es la fidelidad, la lealtad de la mujer al hombre y del hombre a la mujer. Cuando en un matrimonio se rompe la lealtad, cuando en un matrimonio ya no hay fidelidad, cuando en un matrimonio entra la desconfianza, ese matrimonio está próximo a derrumbarse, a menos que intervenga la sangre del Hijo de Dios. Y vemos por todos lados ahora como en las telenovelas, en los cuentos, en las películas, todo absolutamente es adulterio. Todo es traición. Todo es corromper lo más precioso que Dios nos dio, el sexo. El sexo lo han hecho como un dios, han puesto tanta importancia en el sexo que la gente se vuelve cada vez más sensual. Vas por el periférico y son puros anuncios de ropa interior, de hombre y de mujer, excitando los sentidos, excitando la carne, los periódicos, en la televisión, en los anuncios, en los libros de escuela, en todos lados es sexo, 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 y el sexo no es Dios. Dios nos dio el sexo para usarlo únicamente dentro del matrimonio. Y fuera del matrimonio, la Biblia dice, no cometerás inmoralidad. No podemos abusar de algo tan precioso y tan bello que es el sexo en el matrimonio y nunca jamás fuera del matrimonio. Miles de niños
hijos de padres divorciados, miles de niños viviendo con madres solteras, miles de niños bastardos que no supieron ni siquiera quién fue su papá, miles de niños que crecen abandonados y rechazados, y lo único que ven en la televisión es sexo y violencia. Llegan a los 8 o 10 años de edad y no podemos tener dudas que sean criminales en potencia. La famosa periodista Ann Landers, que tal vez es la periodista que más consejos maritales ha ofrecido en el mundo a más personas, contestó en una de sus columnas a una mujer que estaba tratando de decidir si permanecer casada o divorciarse. La periodista Ann Landers le contestó y le dijo: usted sabe lo que yo siempre aconsejo. Pregúntese, ¿estaría mejor dentro de esta relación o fuera de ella? ¿Sería más feliz divorciada o qué prefiero quedarme con el esperpento que tengo como marido? Esto es exactamente lo que una generación que se ama a sí misma quiere oír. Nunca te preguntes si tus hijos van a sufrir, nunca te preguntes si tu esposo va a seguir igual, nunca te preguntes qué va a hacer la sociedad, sino pregúntate si tú vas a ser feliz. Esto es lo que se llama amarse a sí mismo. Y Jesucristo dijo: el que ame su vida la va a perder, mas el que la pierda por causa de mí la va a salvar. Este es el amor egoísta que está devastando a miles de hogares. Continuamente escuchamos comentarios de mujeres que es que el psicólogo, es que mi suegra me dijo que si yo no era feliz, que buscara mi felicidad por otro lado. Damas y caballeros, no se trata de buscar nuestra felicidad, sino la felicidad de los demás. Cristo dijo: todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Hombres amadores de sí mismos. En segundo lugar, dice 2 Timoteo 3, habrá hombres avaros. Nunca como antes el mundo nos ofrece tantas cosas para comprar. Centro Comercial Perinorte, Centro Comercial Mundo Comercial Esto, Reino Aventura, Centro Comercial Perisur, Centro Comercial Santa Fe, malls, centros comerciales por todos lados. Todo a nuestro alrededor es diversión y compra y compra y compra cada vez más. Estos no son malos. No es malo que haya comercio, pero junto con las cosas materiales crece dentro del corazón humano el deseo de tener más y más. Y este vestido ya no me lo vieron, me tengo que llegar el sábado con otro que nadie me ha visto. Esta corbata no la tengo, me tengo que poner otra. Este traje ya está muy viejo, tengo que cambiármelo. Más y más y más. Y la sociedad que nos rodea es una sociedad de gente insatisfecha. Hace aproximadamente 3000 años el rey Salomón escribió estas palabras en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Tú te compras otro carro, vas a tener que pagar servicio de los 10,000 kilómetros, servicio de los 5,000 kilómetros, más gasolina, más aceite, más agua, más cuidados, una casa más grande, más mantenimiento. Si compramos más, es más los gastos. Y puede llegar el momento en que no importa lo que tengas, nunca te alcanzará. ¿Por qué? Porque siempre quieres vivir arriba de tu presupuesto. Es una inconformidad y un deseo es que yo tengo que tener lo que tiene mi cuñada. Y yo tengo que vivir en el nivel de los que viven en el club de los Richelieu. Y si mi marido ya perdió el trabajo y ya no tenemos para pagar el club, ¿cómo vamos a salir? ¿Con quién voy a jugar tenis? Pues juega ahora ping-pong en tu casa con tu perro. Lo queremos todo, queremos demasiado y lo queremos ahora mismo. Todos los jóvenes ahora que se casan, antes, todavía 25 años para atrás,
O antes, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos se casaban y tenían un petate a lo mejor, o la cómoda, y ahora quieren, al casarse, tengo que tener alfombra, tengo que tener TV, pero también TV con Sky y TV de 19 pulgadas. Tengo que tener un modular, tengo que tener una videocasetera, tengo que tener un sistema de sonido, tengo que tener mi cambiador y tengo que tener todo. Quieren al casarse comenzar con todo, cuando una de las cosas más preciosas es comenzar y casarte ya que tengas el colchón, dale gracias a Dios. Y ahí brincas a una silla y otra silla y vas, y es maravilloso ver cómo vamos creciendo. Imagínate, te casas con una muchacha que le pones un penthouse, cuando te cases a los 10 años va a querer que la lleves a vivir a Washington. Quieren todo ahorita mismo. Y si no tengo todo y no tengo un castillo, una casa lista o un departamento, no me caso. ¿Por qué? Porque ahora las niñas son pirruris. Y así las acostumbró papi. Una vez un niño le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿vas a ir a tocar el arpa? Y el abuelo le contestó: no, hijito. Al otro día regresó el niño: abuelo, ¿vas a ir a tocar el arpa? No, niño, ya te dije que no toco el arpa. Y llegó al tercer día el niño: abuelo, ¿cuándo vas a ir a tocar el arpa? Ay, niño tonto, le contesta el abuelo, ¿por qué me haces preguntas tan tontas? Ya te dije que no voy a tocar el arpa. ¿Por qué me haces esa pregunta tan tonta? Y le contesta el niño: es que mi mamá nos dijo que cuando toques el arpa nos vamos a ir a Disney World. Familias esperando que el viejo se muera para, como alacranes, esperar la herencia. Así lo vemos en los periódicos y por todos lados. Están esperando los hijos como alacranes que se muere el papá o el que tiene la herencia, para poder continuar en su vida de avaricia. Gastar usando tarjetas de crédito es igual a pecar. Uno se divierte muchísimo hasta que te llegan las cuentas y las tienes que pagar. Así es el pecado. Dice 2 de Timoteo 3 que habrá también hombres arrogantes, vanagloriosos y soberbios en los últimos tiempos. Ustedes conocen cómo son los hombres orgullosos. Regresan a su casa después de trabajar. La primera cosa que hacen es llegar y sentarse en su trono. Ahí desde su trono estos hombres comienzan: vieja, mis chanclas, mi té, mi café, periódico, Reforma, la televisión, niño, cállese, métase para allá. No importa qué problemas hubo, no hablan con su hijo, no lo consuelan. Mi amor, ¿cómo te fue? Creen que porque trabajan todo el día son los reyes del hogar y todos tienen que estar esperándoles para rendirles pleitesía. Hombres vanagloriosos y soberbios. El hombre más rico del mundo actualmente se llama Bill Gates, dueño de una compañía Microsoft, casi inventor de las computadoras modernas. Este hombre se levanta todos los días a trabajar a las 5 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, duerme 5 horas. Cuando le preguntaron por qué se esfuerza tanto, contestó: porque me horroriza la idea de que algún día alguien pueda ser más grande que yo. El orgullo nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos vivir independientes de todos, que podemos pisotear y humillar los derechos de cualquier persona y que la mala suerte nunca nos alcanzará, que nuestros hijos son nuestros siervos, que nuestra esposa es nuestra sirvienta, y esto es lo que dice la Biblia: cada vez los hombres serán más vanagloriosos, soberbios y orgullosos como nadie. Dice Pablo a Timoteo, en cuarto lugar, habrá hombres desobedientes a los padres, sin afecto natural. Esta es otra característica de nuestra sociedad. Hace todavía 20 años, la mayor parte de las familias, al lado de la comida, tenían que estar todos a comer a la misma hora. Yo vivía esa época. Cuidado en mi casa cuando a las 2 que llegaba mi padre de trabajar no estábamos todos a comer. Cuidado que en la mañana no desayunáramos todos juntos, o en la noche por lo menos un alimento al día. Ahora
Pepita llega a las 11 y desayuna, el otro se levanta y si hace su desayuno a las 10, el otro llega a las 4, a las 5, y ya no existe en pocas familias una reunión donde todos se junten a comer y compartan y platiquen y hagan familia. No sé cuántos de ustedes que nos están oyendo, también a través de la televisión, ya rompieron esta tradición preciosa de la familia. Hace 20, 25 años las muchachas no llegaban después de las 10:30 de la noche a la casa. Actualmente ya no llegan ni a dormir. Cuidado que llegáramos aún los hombres. Yo recuerdo una vez que llegué a las 11 de la noche con aliento alcohólico, mi papá me estaba esperando para descontarme así de frente. Hasta reboté 3 veces contra la pared. Digo, esta casa la respetas. Y si tú llegas con aliento alcohólico otra vez, agarras tu maleta y a la calle. Y me tuve que ir de mi casa a los 13 años de edad. Y me convertí en un alcohólico a los 15 años de edad. Pero mi padre se mantuvo firme: aquí a la casa no vienes a violar el reglamento de la casa. Y es algo que toda mi vida le podría agradecer, aunque mi padre no era cristiano. La obediencia y la sujeción y el respeto a los padres se han ido perdiendo cada vez más. Ahora los muchachos insultan abiertamente a su mamá en frente del papá. Las muchachas le gritan a la mamá y el papá no les tumba los dientes de una bofetada ahora a los muchachos. Permiten los hombres ahora que la mamá sea violentada y que le falten el respeto a los hijos en frente de él. Y cuando no hay respeto en una familia, cuando los hijos abiertamente se rebelan y sí, que te gustó o no te gustó, en ese momento ya ese hogar está bajo un juicio muy grande de Dios. El profeta Isaías profetizó hace 2700 años en Isaías capítulo 3, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. El profeta anunció que vendría el tiempo cuando los muchachos entrarían a sus casas y ellos gobernarían a sus padres. ¿Cómo es posible que los padres de Eric y de Kubalt, que en Littleton mataron a más de 14 estudiantes y un maestro, no supieran que en su casa, en el garage de su casa, sus hijitos lindos de secundaria tenían un taller para fabricar bombas? ¿Por qué? Porque ahora los padres ya no ven con quién juegan los hijos, mandan en intercambios de escuelas y no sabes a qué familia va a ir tu hijo allá a Guadalajara, no sabes qué filosofía tiene esa familia, pero con tal de que mi hijita se vaya a Puerto Vallarta o a Monterrey, vamos a mandarla. ¿Sabes una cosa? Prefiero que se quede aquí en Juanacatlán de las Manzanas y comiendo petate y comiendo chorizo diario, a que mi hija vaya a ser influenciada filosóficamente y le extirpen y le vacíen la mente con ideas contrarias a la palabra de Dios. Más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. La Biblia dice que ahora los jóvenes gobiernan a los padres. Llegan los muchachos y ellos dan órdenes en la casa. Ya se relajó la autoridad en la casa, ya se relajó la autoridad en el gobierno. Ya vemos que ahora los estudiantes ganan, los estudiantes logran sus demandas, los estudiantes están imponiendo su voluntad. Nunca se había visto esto. Esto se llama anarquía. Estamos viendo el desquebrajamiento de nuestra sociedad, del orden jurídico, del orden del derecho, de nuestras leyes, del gobierno, de la escuela, del núcleo familiar. El mundo ante nuestros ojos se está desmoronando. Y los seres humanos siguen viviendo y comiendo y divirtiéndose y fornicando y teniendo relaciones sexuales ilícitas y embarazando muchachas y con la amante y con la secretaria, y el mundo delante de nosotros está al borde de que Jesucristo aparezca en el cielo y nos llame y nos juzgue por toda la eternidad. Tenemos en penúltimo lugar los niños estrellas de cine. Cada día son más los papás que empujan a sus hijos y los presionan para que se conviertan en estrellas, y miles de ellos ya están pagando el precio. ¿Quién se puede olvidar de la actriz
Shirley Temple, que hizo la famosa película El Mago de Oz, la cual vivía en los sets de cine desde los 6 años y que a los 13 años era alcohólica. Y la famosa Linda Blair, la que hizo la película El Exorcista, comenzó a actuar cuando tenía 11 años. Al cumplir los 15, la tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico por exceso de drogas y alcohol y 4 intentos de suicidio. Y la famosísima Nadia Comaneci, campeona internacional de gimnasia, a los 10 años de edad, intentó suicidarse 5 veces antes de cumplir 14 años de edad. Pero ante los ojos del mundo y los muchachitos, un gran espectáculo. Y queda la niña Jessica Dufroff, de 7 años, que se acaba de matar en una avioneta que piloteaba ella porque sus padres querían que ella fuera la primer piloto del mundo. Y todos estos ejemplos no solo son una muestra de lo que miles de padres alrededor del mundo, empujados por la sed de dinero, si mi hijo triunfa nos va a mantener a todos, si mi hijo entra, ay, qué bueno que sea famoso y que lo vean en la televisión. Recuerden ustedes, damas y caballeros, que hace en los 60s, ¿quiénes eran los ídolos? Los Beatles, Elvis Presley y los grupos de rock. Llegamos a los 70s, 80s y comienza Menudo y Timbiriche, puro chamaquito de cuerpo de tripa lavada de 10 a 12 años de edad, ahí sangoloteándose con las niñitas de 12 años de edad. Y ahora, ¿quién es nuestra juventud, damas y caballeros? Observen, nuestra juventud ahora, los adolescentes no son de 18 años, nuestros adolescentes ahora son niños de 12 y 13 años. Ve a Cuernavaca, al primer centro comercial, ve a México, ve a la zona rosa, son niños de 13 y 14 años en grupitos por todos lados, la nueva adolescencia. Una niña de 10 años viendo a Menudo, viendo al Timbiriche ahí desde la televisión, de chamaquitos, y comienzan a pintarse desde los 6 años de edad, y las niñas despiertan antes precozmente al sexo que nosotros. Una niña de 12 años y anda buscando quién, nosotros todavía a los 18 andamos jugando a la matatena y al trompo. ¿Y qué es lo que les invita a estas películas? A tratar de ¿qué? A prepararlas a las niñas psicológicamente para tener relaciones sexuales a los 11, 12 años de edad. Todo ser humano en estado infantil sujeto a competencias anormales, con excesiva presión de los maestros y de los padres, por tener que demostrarles a sus padres que tienen que ser los mejores, manifestarán un espectro muy amplio de problemas emocionales, que irán desde la ansiedad prematura, como Nadia Comaneci, a depresiones, paranoias, manías, esquizofrenias, desórdenes alimenticios, insomnios, y culminarán con tendencias suicidas. Cada día son más los niños en los programas de televisión y como las estrellas de las películas en el baile, como cantantes y en grupos musicales. Y los papás, qué lindos los niños. Los ídolos actualmente están totalmente distorsionando lo que los niños deberían de ser, inocentes y limpios y transparentes, como Cristo dijo que deberían de ser los niños. Y quiero terminar con los juguetes de los niños modernos. ¿Cuántos de ustedes sabían que los pitufos, el papá es hechicero, tiene una silla adornada con el pentagrama, que es el símbolo de Satanás, y que hace encantamientos y levitación? Los cazafantasmas, los niños aprenden que los fantasmas, que son demonios, tienen poderes mágicos. He-Man y los amos del universo utilizan la brujería, la magia, los poderes ocultos, la necromancia, el poder de Grayskull. Su dios obtiene todos los que quieran. Su enemigo Escalator tiene un bastón con la cabeza del macho cabrío, el símbolo de Satanás, y todos estos niños han hecho de He-Man su Cristo, su Salvador y su Dios, y lo invocan. Los Thundercats tienen 2 dragones mutantes, hombres bestias, que son los guardianes y que vigilan la fortaleza. Los caballeros del zodiaco son los más diabólicos que los niños puedan tener para divertirse. Es una serie de un curso intensivo de hechicería y de satanismo, invocaciones y posesión demoníaca, donde están dirigidos por los astros.
Los Pokémon o el famoso Pokémon, que es otro muchacho que posee poderes satánicos para poder hechizar a los demás. La fiesta del Halloween, donde todos inocentemente, trick-a-tick, un dulcecito con vestidos de brujas, telarañas, arañas, monstruos, vampiros. ¿Qué tenemos los cristianos que tener? Nada con esta fiesta, que es una fiesta del diablo, de Satanás. Y creemos que es inocente y que no les va a afectar a nuestros hijos. ¿Qué dice Dios en la Biblia acerca de esto? Deuteronomio capítulo 18. Apunten versículo 10 al 12. Dice Dios en la Biblia respecto a todo esto: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta última película, El Sexto Sentido, es una película que incita, promueve el espiritismo, que se comuniquen con los muertos. Y de acuerdo a la Biblia, cuando una persona se muere, no anda vagando en pena, no se aparecen. Lo que parece que se aparecen, la Biblia les llama demonios. Pero hay un velo, dice la Biblia, que cubre las mentes de los seres humanos. La Biblia describe a la raza humana como borracha. Así están todos tambaleándose, no ven, no perciben, no disciernen, no ven lo peligroso. Un borracho se sube a un coche y maneja y cree que no, yo aquí a 140 por hora. Y este exceso de confianza lo hace que se precipite en la carretera. Hace 2 días, uno de los astros del fútbol del club de Atlas, de los más grandes que hay en México ahorita en los últimos días, por el alcohol, ha quedado inválido para toda su vida. Deshecho su futuro por una noche de alcohol. Por ese exceso de confianza que creemos que podemos, que no necesitamos a Dios, que tenemos dinero y somos astros y podemos tener y alcanzar aquellas cosas que solo Dios nos dice, que con Él podemos todas las cosas. Sin Dios no somos nada en esta vida. El orgullo, la soberbia, la vanagloria han hecho que el ser humano haga el ridículo en la historia humana, y por eso estamos al borde de lo que estamos haciendo actualmente con nuestros propios hijos. Dice la Biblia: cuidado con los que consultan a los muertos, cuidado con los que practican la astrología, cuidado porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y la gente no se da cuenta del peligro de que hay un mundo de maldad invisible que tiene como propósito las almas de los seres humanos. Cristo vino hace 2000 años, damas y caballeros, a morir en una cruz. ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que morir? ¿Por qué mejor Dios no nos dijo: cada quien pórtense como pueda, cada quien tenga su religión que pueda, que al fin todos nos vamos a ver ahí en el cielo? La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre en que podamos tener la salvación más que en el nombre de Jesucristo. Los gurús llegaron aquí a América en los 60 con los Beatles y dijeron que eran más grandes que Jesucristo. El Dalai Lama llegó con el Papa y le dijo a Juan Pablo II que él era Dios. Tenemos sectas allá en Waco, Texas, que se levanta David Koresh y le dice a todos que le sigan porque él es Dios. Jim Jones en 1978 se lleva a 1000 personas a la Guyana porque les dijo que él era Dios. Cristo dijo: vendrán falsos cristos, falsos apóstoles. Ya deja de seguir la dianética, aléjate del comunismo, aléjate del ocultismo, del espiritismo, aléjate del control mental. Todas son filosofías y todas son cosas que te desvían de la verdad. Es Cristo en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Él te ofrece en esta tarde, Él te ofrece sus manos crucificadas. Dios nos ofrece a su Hijo colgado en una cruz, diciéndonos en esta noche: vean lo que yo hice por ustedes en el Calvario, porque los amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Él dio su vida en nuestro lugar.
Pero la Biblia dice que a los 3 días Cristo resucitó de entre los muertos. Primicias de los que durmieron, para que nosotros tengamos esperanza de que esta vida no es todo. Si esta vida, dice la Biblia, fuera todo, comamos y bebamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy decente en mi trabajo? ¿Para qué me porto honrado? ¿Para qué lucho? Vamos a robar, vamos a divertirnos. Es una sola vida que tenemos, pero la Biblia dice, está establecido que los hombres vivan una sola vez y mueran una sola vez y después el juicio. Cristo vino a corrernos las cortinas y a decirnos que hay una vida después de esta vida y es real. Y a muchos de nosotros el cristianismo es las tradiciones que nuestros padres nos enseñaron. El domingo de 11 a 12 del día y el lunes al sábado nos portamos como nos da la gana. Y esto no es el cristianismo. El cristianismo es una relación viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios, diaria. Es vivir esta vida transformada, renovada, revolucionaria por medio del poder del Espíritu de Dios. Y Dios te ofrece en esta tarde el perdón de tus pecados. Dios te ofrece reconstruir tu casa en esta tarde, sanar las heridas de tu esposo o lo que le has hecho a tu esposa. Si tu hijo está perdido en esta tarde y está en drogas, si tu hijo está en el alcohol, si tu hijo está alejado, Dios te ofrece y te da esperanza y te promete que tú y tu casa serán salvos. Pero se tiene que comenzar con alguien y tú tienes que en esta noche darte cuenta, reconocer que necesitas a Dios. Estas palabras que ustedes oyen en esta tarde no son por una coincidencia que ustedes hayan venido. Dios tenía una cita con tu alma. Dios quería en esta noche llamarte y hacerte consciente que cuando oigas su voz no te endurezcas. Si tú te vas en esta tarde por esa puerta, igual que como llegaste a esta reunión vacío, confundido, alejada de Dios, te pregunto, ¿sabía este futbolista hace 2 o 3 días que su vida iba a ser totalmente marcada para siempre y ahora no sabe ni en qué va a trabajar cuando él creía que tenía el mundo delante de él? ¿Podrías tú saber que ahorita saliendo de este lugar tú puedes morir? ¿Podrían saber ustedes que hoy en la noche puede haber un terremoto donde muchos de ustedes sean las víctimas de que les caigan los tabiques y las piedras en su casa y esta noche fue la última vez que Dios te habló? La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás tú preparado? Yo les invito a muchos de ustedes en esta tarde que vengan a Jesucristo. Que vengan y le inviten en sus vidas como su Señor y su Salvador. Que se arrepientan de sus pecados y que se enfrenten con la realidad de que esta vida es algo serio para vivir. No es un juego la vida. Somos responsables delante del Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Somos agentes morales libres y le vamos a dar algún día, te rías o no te rías, te guste o no te guste, la Biblia dice que algún día Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y es la sangre derramada de Jesucristo el medio que Dios hizo de provisión para que tú y yo en esta tarde fuésemos perdonados. Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza. Y así con tu rostro inclinado, los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Señor, te damos las gracias porque hace 2000 años pusiste como ejemplo de la salvación a los niños. Ellos son inocentes,
sinceros, son como son, no pretenden vivir una vida falsa. Y el mundo que vivimos, es tan fuerte la presión sobre de ellos, que ahora ellos están manifestando una agresividad, una violencia y un odio contra lo que los rodea, llegando inclusive al asesinato. No podemos estar ciegos de que los niños son un termómetro de la sociedad. Y si ellos están mal, y si ellos son la sociedad del futuro, ¿qué nos espera a nosotros como seres humanos? Padre, en esta noche, salva a los niños, salva a los jóvenes, extiende tu mano sobre estas almas que tal vez por primera vez vienen a pedirte perdón. Padres de familia que han tratado mal a sus hijos, que les han dado mal ejemplo, mujeres que no se han sometido a sus esposos, hombres que no han sabido tratar a sus esposas, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha venido a nosotros y está próximo para ser cumplido. Hijos que han sido rebeldes, que han manoseado excesivamente a sus novias, muchachas que se han dejado tocar sexualmente por sus novios, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Vengan a la cruz y sean salvos de esta generación perversa y maligna. Vengan a la cruz, donde hay perdón y grande misericordia. Y así, con tu rostro inclinado, todos ustedes que en esta noche quieran invitar a Cristo a sus vidas por primera vez, dile estas palabras ahí en el silencio de tu corazón. Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. He creído que puedo vivir sin ti. No te he tomado en cuenta en mi vida nunca. Y las veces que lo he hecho hipócritamente. Ahora me doy cuenta que mi vida está en tus manos, Señor, y que me mandas que me arrepienta. Y te pido que me perdones por esa sangre que diste en la cruz. Perdóname. Ayúdame a vivir, a ser buena madre, a ser un buen padre. Si estás soltero, algún día te vas a casar, dile: Señor, ayúdame a prepararme para el matrimonio, porque queremos tener hijos sanos, queremos tener hijos con convicciones. Saúl y la brujería. Saúl y la brujería. Para poder recordar la última conferencia y tratar de ubicarnos dentro del contexto que estamos estudiando, Saúl se encuentra ya en la víspera de su muerte. Esto que acaba de hacer Saúl es lo último que él pudo haber hecho como un hombre que había conocido, había oído, había recibido, había tenido consejo de Samuel el profeta y había tenido y conocido la palabra de Dios, repito. Sin embargo, Saúl en el pasado rechazó a Dios 2 veces, 3 veces, comenzó a llenarse de un espíritu de celos, de un espíritu de envidia por David, y comenzó a sentirse amenazado de que David venía a darle un golpe de estado, o que David le quería arrebatar el reino, aunque él mismo tenía la conciencia de que David era el futuro rey de Israel. Sin embargo, estos espíritus demoníacos de paranoia, de esquizofrenia, lo hicieron
perderse y divagar totalmente en su mente respecto al camino de la verdad y de la justicia divina. Saúl pues comienza a descubrir que ya no hay nadie que le aconseje, que está ahorita en el campo de batalla los filisteos contra su ejército, y de parte de los filisteos se encuentra David involucrado en una guerra en la que en la próxima conferencia vamos a ver cómo lo libra el poder de Dios. Pero Saúl se encuentra en un dilema donde no sabe qué hacer ante tal grande amenaza de que el ejército filisteo se venía contra él y contra sus soldados. Y él sabía perfectamente bien que eran superados numéricamente y militarmente, porque se habían juntado todos los filisteos de la tierra de Israel para poder lanzar un ataque masivo y fiero, feroz, totalmente en contra de todos los ejércitos del rey Saúl. Entonces Saúl, al no encontrar respuesta de parte de Dios, ya vimos en la última conferencia que llega un momento en la vida en la que Dios te dice: no te voy a contestar porque no soy tu siervo ni soy el genio de la lámpara de Aladino para que a la hora que te dé la gana yo pueda realmente decirte cómo te puedo ayudar. Dios dice cuando oigas su palabra: no te endurezcas. Es cuando oímos la voz de Dios cuando no debemos endurecernos. Pero si nosotros insistimos en nuestra conducta pecaminosa y hacemos caso omiso de las advertencias, de los estudios a los que fuimos, donde Dios nos habló, llega un momento en que el corazón se endurece. Y llega el momento en el que Dios dice: me buscarás y no me encontrarás. Me buscarás de mañana y no te responderé, por cuanto desechaste la sabiduría y no quisiste mi consejo. Serás hastiado de tus propios consejos. El desvío que tú tienes te va a matar, pero el que me oyere habitará confiadamente, sin temor alguno en el futuro de ningún mal. Habitará confiadamente sin temor del mal. Así pues, Saúl va y busca entonces a una bruja, a la bruja de Endor. Es interesante que la palabra Endor significa agua estancada, fuente estancada. O sea que cuando nosotros venimos a la Biblia, Dios nos da una revelación maravillosa acerca del mundo de las tinieblas y del mundo de la luz. Dios sabe que hay cierto conocimiento del mundo de las tinieblas, de lo cual nosotros debemos estar conscientes. Como dice en la segunda carta de Corintios Pablo, no ignoramos las maquinaciones del jefe del reino de las tinieblas, Satanás. Sin embargo, esta revelación del mundo de las tinieblas, hay gente que quiere ir a buscarlo fuera de la revelación divina, fuera de la Biblia. Y entonces, ¿qué hace? Pues se mete a que le lean la mano, a que lean el café turco, a la quiromancia, a la necromancia, a consultar a los muertos, a la bola de cristal, a que le echen las cartas tarot, a que le saquen espíritus a través de limpias con huevo, con cola de lagartija y con cabeza de chango y quién sabe qué tripas de gato, etcétera, etcétera. Y cuando una persona da la vuelta y trata de meterse al mundo del oculto, al mundo de Satanás, sin ser guiado por el Espíritu de Dios, esas personas son engañadas, como fue engañado el rey Saúl. En esta noche vamos a penetrar profundamente en el mundo de los muertos. Nadie nos puede decir, absolutamente nadie, qué hay después de la vida, más que Dios en la Biblia. Porque el único ser humano que ha muerto y ha regresado de la muerte y nos ha dado un panorama amplísimo en la Biblia acerca de cómo están los muertos, cómo se encuentran los muertos, qué están haciendo los muertos, fue el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección de la vida y ahora tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Así que esta revelación en esta noche nos va a hacer que podamos comenzar a indagar, a penetrar, y va a satisfacer mucho la curiosidad de muchas personas, y ojalá que no sea simplemente la satisfacción de tu curiosidad, qué significa el infierno y cómo están en el Sheol, etcétera, etcétera, sino que esta investigación y este conocimiento te pueda guiar en esta noche
a entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 9 en adelante, y la mujer le dijo, o sea, esta mujer era la medium, como ya vimos en la conferencia de hace 8 días. La mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl, ya vimos, había sacado de la tierra a todos los mediums. La palabra of, que se tradujo evocadores, o B de Víctor, o encantadores y adivinos, que es la palabra gideoni, que es la palabra para brujos, ya Saúl los había sacado de la tierra. Y entonces cuando Saúl va a buscar a esta bruja, a esta medium, para que le haga aparecer o subir a Samuel de entre los muertos, pues ella todavía no sabía que era el rey, porque recordamos que Saúl se presentó ante la bruja, cubierto y disfrazado, y entonces ella le contesta, ¿verdad? Tú sabes lo que Saúl ha hecho. O sea, ella no sabía que estaba tratando con Saúl. Saúl sacó el rey a los brujos, y si yo comienzo a practicar la brujería, pues entonces, ¿verdad?, puedo poner en peligro mi vida. Vemos de qué manera tan tremenda Saúl ha llegado. Él mismo que había sacado los brujos del país, acaba consultando a una bruja. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vemos pues 5 consecuencias en esta noche. Las 5 consecuencias que Saúl recibió por haber ido a consultar a una medium, a un brujo. Ustedes saben que dentro del mundo del espiritismo hay personas que creen que se puede tener contacto con los muertos. Entonces, estas personas van con un medium o con una medium. Personas que dicen que pueden traer espíritus. Los mediums, que quede claro, ningún medio ha hecho jamás salir y subir a nadie de los muertos. Lo único que los mediums oyen es voces y dicen que esas voces son del espíritu al que están invocando. Entonces, una persona va y quiere saber dónde está su abuelita. Oiga, usted es medium, sí, ¿cuánto me cuesta oír la voz de mi abuelita? Te cuesta 10,000 pesos. Entonces hacen una reunión, se apagan totalmente las luces, muchos se agarran todos de la mano, el medio comienza, dizque, a concentrarse y a entrar en trance. En ese momento demonios poseen al medium y comienza la persona a oír un mensaje, dizque, del mundo de los muertos. Estas personas que van a las reuniones mediúmicas o acerca del espiritismo no saben que están siendo engañados, porque la Biblia nos dice claramente que ningún ser humano, que quede claro esto, ponlo en tus oídos, ningún ser humano, dice la Biblia, que ha muerto anda vagando como un alma en pena. Así que esas almas en pena, esas películas que se aparece una señora y que se aparece la sobrina y la que vivía en esa casa, no son almas en pena, son demonios. Ningún ser humano está vagando después de la muerte. Todos los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, después de la muerte descienden unos, los no creyentes, al centro de la tierra, donde se encontraba el Sheol y estaba dividido en 2, como lo vamos a ver más adelante. Y después de la muerte de Cristo, los que estaban allá en el centro de la tierra fueron sacados. Ahí estaba Samuel y todos, Adán, Noé, Abraham, los patriarcas fueron sacados al tercer día de la resurrección y fueron trasladados al tercer cielo con Cristo. Y ahora, desde la muerte de Cristo hasta el siglo XXI, a nuestros días, cualquier persona que muera inmediatamente se va, su espíritu escoltado por los ángeles al trono de Dios. Dice 2 Corintios, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En Apocalipsis 6 vemos las almas de los santos debajo del altar en el cielo, hablando, teniendo conciencia, preguntándole a Dios que cuándo iba a acabar todo, y Dios contestándoles y cómo después se les pusieron vestiduras blancas, etcétera, etcétera. Así que la revelación bíblica respecto al mundo de los muertos es muy completa en este sentido.
No tenemos que andar buscando ahí a Harry Potter, ni el Código Da Vinci, ni el caballo de Troya, ni la bruja que lee la bola de cristal, ni la que te echa las cartas tarot, para poder, ni a un psíquico como les llaman ahora, o personas que canalizan, como dice la artista de cine Shirley MacLaine, que es la presidenta de la nueva era ahí en California, que es un canal de voces que le hablan, no sabe que son demonios, porque la Biblia nos confirma claramente qué es lo que pasa en ese mundo invisible. Entonces Saúl llega con esta bruja le dice: ¿por qué pones tropiezos en mi vida? Y vemos en primer lugar que una de las consecuencias de las 5 que vamos a ver que existen por meterse al ocultismo es que Saúl estaba animando a la bruja a continuar en el mundo del ocultismo. Cuando tú vas con una persona a que te lean la mano, cuando tú vas con una persona a que te digan échame las cartas tarot, cuando tú vas con una persona cuando tú consultas los horóscopos de Walter Mercado en la televisión o en el periódico, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás animando a esa persona a que continúe en ese mundo de mentira. Ya no se diga de las personas que no son cristianas, pero hay de aquellos que se llaman cristianos que hacen o practican estas cosas. Porque estás, vuelvo a repetir, animando, estás propagando una enfermedad y le estás diciendo a esa persona: realmente la Biblia yo no la creo más lo que tú me vayas a decir del futuro de mi vida que lo que me dice Dios en su santa palabra. Así que esto es una de las primeras consecuencias, porque Saúl estaba empujando a esta medium a descender más profundamente en el mundo del engaño, hacerle creer que el mundo del ocultismo puede ayudar a las personas a buscar respuestas en la vida del más allá. Miren ustedes en el libro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 19 al 20, lo que el profeta dijo al respecto. Isaías 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí está claramente la respuesta de la Biblia. ¿Qué acaso nosotros no tenemos a un Dios a quien preguntarle, a quien consultarle? Entonces, ¿por qué vamos a estar buscando por otros lados lo que solo Dios nos puede decir en su palabra? Y cuando nosotros caemos en el mundo de la brujería y comenzamos a salirnos del camino de la justicia, de la verdad, de la luz y de la santidad, comenzamos a alejarnos verdaderamente de la influencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, regresamos a 1 Samuel 28 y dice el versículo 10 en adelante. ¿De qué forma, en segundo lugar, Saúl es engañado? Saúl es engañado. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Saúl pensó, al no tener respuesta ya de Samuel, al Dios ya no contestar sus oraciones, al venir a la Biblia y ya no entenderla, que podría encontrar a través de una medium la paz, la dirección, el consejo y la seguridad que solo proviene del Señor. Y por estar buscando todas estas cosas que solamente provienen de Dios, vemos nosotros que a continuación dice la Biblia en el versículo 11, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? En el hebreo es subir. Ya en el Antiguo Testamento existía el conocimiento, antes de Cristo, de que todos los muertos descendían a un lugar que en el hebreo se escribe Sheol, S-H-E-O-L, Sheol. Este lugar, el único conocimiento que sabían era que tanto los espíritus de los buenos como los espíritus de los malos descendían a este lugar que estaba en el centro de la tierra. Por ejemplo, en el libro de los Números dice la Biblia que descendieron una tribu entera al Sheol. Vivos, así se abrió la tierra, se los tragó y descendieron. Y siempre usa la palabra descendieron, que se encontraba en el centro de la tierra.
Pero cuando hace su aparición Jesucristo en el escenario mundial, esta revelación del lugar que se encontraba en el centro de la tierra, no había más conocimiento que ahí iban todos los espíritus de los seres humanos que habían muerto. Pero viene el Señor Jesucristo y entonces nos abre el panorama y nos revela cómo era ese mundo ahí adentro, en el centro de la tierra, llamado Sheol, y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, se llama la versión, la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, la palabra Sheol se tradujo Hades, con H, Hades, que es la transliteración hebraica de la palabra Sheol. Vayamos rápidamente al Evangelio de Lucas, capítulo 16, y veamos que esta narración que tenemos a continuación no es una parábola, no es un mito, no es una leyenda, es una historia real, que Jesucristo usa como un ejemplo para explicarnos y revelarnos el mundo de los muertos. Versículo 19, Lucas capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a detenernos aquí. Aquí tenemos a dos personajes centrales en esta historia que, repito, no es una parábola, es una historia verídica que Jesucristo usa para ilustrar el mundo de los muertos. Tenemos a una persona déspota, orgullosa, prepotente, arbitraria, macho, borracho, pendenciero y jugador. Y aquí tenemos a otra persona que en la vida no le fue tan bien con el dinero, una persona que amaba a Dios, pero que no prosperó como el otro que estaba aquí a la derecha, y llega el momento en que el que estaba aquí arriba, el rico, el próspero, el que se vestía con puros trajes Roberts, aquel que nunca compartió con los pobres, nunca le quiso nada al reino de Dios, murieron y después de la muerte se invirtieron los papeles. Porque el que estaba en la vida aquí arriba, el rico, a la hora de la muerte, vemos que desciende al Sheol y el otro es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Aun cuando él en su espíritu, ¿verdad? Vemos claramente a continuación qué fue lo que sucedió cuando descendieron al Sheol. Sigamos leyendo, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos nosotros que en el centro de la tierra los muertos siguen viendo, siguen teniendo el órgano visual. Ahí arriba en la tumba los gusanos te comieron totalmente los ojos y te comen el cuerpo y te deshace tu cuerpo como polilla, pero el espíritu y el alma ven. Con razón dijo hace muchos años un gran teólogo, el ser humano no ve con los ojos simplemente son un instrumento de algo, vemos con el cerebro y vemos lo que queremos, porque el que dirige la cámara es el alma humana. Entonces, aun cuando nosotros perdemos estos ojos, la Biblia dice que tenemos otros ojos espirituales, otros oídos espirituales, otro corazón espiritual. Y es lo que dice en 1 Corintios 1, a todos aquellos que aman a Dios, pero 1 Corintios capítulo 2, porque cosas que ojos no vieron y oídos no han oído y subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Un cristiano descubre que con los ojos espirituales de Dios puede venir a la Biblia y la comienza a entender. Comienza a ver cosas que cualquier ojo no puede ver. Una persona no cristiana puede ir por la carretera a Cuernavaca y ahí se para entre Marías a comer quesadillas y fue lo único que hizo en todo el viaje.
Un cristiano ve los pastos, ve los borreguitos, ve el paisaje y en todo comienza a aprender a ver a Dios, la creación, la inteligencia, la belleza, el diseño, ve la luna, ve las estrellas y todo comienza a cobrar una visión diferente. ¿Por qué? Porque ahora tengo al Espíritu de Dios que me lleva a admirar y a alabar y a glorificar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Igual el cristiano tiene oídos y escucha cosas que el no cristiano no entiende. Comenzamos a oír cosas que jamás nadie ha podido conocer y comenzamos a sentir en nuestros sentimientos una compasión por las almas. Comenzamos a sernos más amorosos, comenzamos a ser más llorones, comenzamos a cambiar nuestros sentimientos porque tenemos ya una nueva criatura dentro de nosotros. Entonces todo esto nos los vamos a llevar a la hora de la muerte. No te vas a llevar ni los guaraches que te compraste, ni el rebozo de la China poblana, no te vas a llevar el anillo de bodas, ni tus zapatos Florsheim, ni tu casa, ni tu oro, ni tus ahorros. Venimos desnudos al mundo y nos vamos desnudos de este mundo. Lo único que nos llevamos es el conocimiento que obtuvimos de parte de Dios. Y también los que no son creyentes se van a llevar después de la muerte todos sus pecados, porque se seguirán acordando de todo lo que hicieron, como lo vamos a ver a continuación. Dice la Biblia, el versículo 24 de Lucas 16, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, aquí tenemos al rico en un lado, en el centro de la tierra, del Sheol, y tenemos del otro lado a Lázaro, al que perdió todo en la vida, el que fue humillado, perseguido, burlado, pisoteado, marginado, etc. Pero ahí en la muerte los papeles cambiaron. Aquel que estaba del otro lado y Abraham estaba con Lázaro, le dijo, Padre Abraham, pregunta, ¿cómo reconoció a Abraham? ¿Cómo sabía de todos los que estaban ahí quién era Abraham? Si no había videos, ni cámaras Polaroid, no había absolutamente fotografías más que hace pocos siglos que se inventaron. Entonces, ¿de dónde pudo esta persona conocer a Abraham? Porque en el mundo de los muertos existe, o en el mundo espiritual, lo que se conoce como conocimiento intuitivo. Conocimiento intuitivo, que sin ver a una persona, tú sabes en tu espíritu que ese es Adán. Tú vas a saber que ese es Pablo, tú vas a saber que ese es Eva, tú vas a saber que ese es Abraham, que es Noé, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un conocimiento impartido por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 5? Que llega Ananías y Zafira con Pedro, y Pedro les dice, ¿por qué le robaron a Dios? ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro si no había cámaras de video para espiar tampoco? Es el conocimiento intuitivo que vemos en la Biblia, que a través del discernimiento espiritual tenemos los santos de Dios. Cuando Jesucristo se apareció en el monte de la transfiguración con Elías y con Moisés, ¿quién estaba abajo en el monte? Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos supieron que ese era Elías y que ese era Moisés. Y no había fotos de ninguno de los dos. En ese momento, el conocimiento intuitivo a través del Espíritu les pudo decir claramente, ese es Elías y ese es Moisés. Así pues, después de la muerte, no necesitas que alguien te diga, mucho gusto, yo soy el chanclas allá en la tierra. A mí me decían el chompiras allá de Guanajuato. Ya cuando estemos muertos vamos a saber claramente quiénes somos y nos vamos a reconocer. Entonces, el versículo 25, Abraham le contesta y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, después de la muerte, este es consolado aquí y tú atormentado. Las personas que se encuentran muertas actualmente en el infierno tienen sensibilidad, pueden ver, pueden oír, pueden reconocer y además viven atormentadas. Viven atormentadas. No tienen el cuerpo que tienes aquí en la tierra, pero si tú me escuchas en esta tarde y no tienes a Jesucristo y te mueres hoy o te mueres mañana, ahí en el infierno, ahorita te puedes burlar todo lo que quieras. Puedes mascar chicle, decir, son mentiras, es mitos, dime lo que tú quieras, pero el hecho que tú no creas no cambia lo que es verdad.
Y algún día tú vas a descubrir lo que descubrió este muchacho, este rico que estaba dentro del infierno. Le dice el versículo 26, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden pasar ni de allá para acá. O sea, Cristo nos revela que el Sheol, el lugar donde descendían los muertos antes de Cristo, estaban todos dentro, en el centro de la tierra, en el mismo lugar, pero había una grande división en medio. De un lado estaban los que estaban en el Gena, que en el griego se tradujo infierno, y de otro lado estaban todos los justos que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz, bajara por ellos y se los llevara con ellos después de sus 3 días en la resurrección. Dice la Biblia que Cristo, mientras su cuerpo estuvo en la tumba 3 días, su espíritu bajó a los infiernos, bajó al centro de la tierra a proclamarle a los espíritus encarcelados, dice primera de Pedro 3, Efesios capítulo 4, la victoria que él tuvo sobre el pecado, Satanás y la muerte, y se llevó cautiva la cautividad, y desde entonces ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces vemos que estaba separado los 2 lugares. En un lado estaba el infierno y el otro lado estaba el paraíso o el seno de Abraham. Los del paraíso desde luego no tenían nadita de ganas de pasarse al otro lado. Pero todos los que estaban en el infierno querían pasarse para el otro lado. Y Abraham le dijo, no puedo ni darte agua, no puedo auxiliarte, no puedo consolarte, ahorita no hay gracia, ahorita no hay misericordia, ahorita se acabó absolutamente todo. Tú escogiste tu destino mientras tú estabas en la tierra. Dice el versículo 27, y este es el punto que vamos a tratar. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos allá arriba en la colonia Pirules, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Las personas que están en el infierno están conscientes de sus familiares que están vivos. Y ahí vas a estar en el infierno. Cuánta razón tenía mi mamacita linda. Ay, mamá, si te hubiera hecho caso. Ahí vas a recordar las lágrimas de tu hermano, las lágrimas de tu esposo. Cuánto me burlé de mi esposa, cuántas veces le tiré la Biblia, cuántas veces critiqué al predicador. Todas las cosas que tú hiciste en la tierra las vas a recordar cuando estés en el infierno. Y entonces estas personas, dice Cristo, que están en el infierno, anhelan y dicen, por favor, que alguien vaya allá arriba y les digan que es verdad, que este lugar es verdad, que es cierto que el infierno existe. Si no existiera el infierno, ¿para qué murió Cristo en una cruz? ¿Para qué murió Cristo en una cruz? ¿Para salvarnos de qué cosa? Pues del infierno. Si no hubiera infierno, ¿de qué nos está salvando entonces la muerte y la sangre del crucificado? Y entonces Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, deja muy en claro una verdad. No es cierto de que si tú ves un milagro, o si en la noche se te aparece un ángel, o tu abuelita que se murió, tu hermano, y te dice, yo soy Juan Camaney, y te jala los pies, entonces voy a creer. No es verdad. No es a través de eventos sobrenaturales que una persona se convierte de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. No es cierto que te vas a convertir si ves a un paralítico caminar. No es cierto que si ves a una persona muerta y resucita a los muertos, vas a convertirte. Los judíos vieron a Lázaro levantarse los muertos. Los judíos en el Antiguo Testamento caminaron 40 años viendo milagro tras milagro. El mar rojo se les abrió, las plagas de Egipto, el maná que caía del cielo. Y durante 40 años no pudo Dios cambiar su manera de pensar. Dios dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una sola manera de pasar de las tinieblas, del infierno, a la luz, y es a través de creer la palabra de Dios.
Dice en 1 de Pedro 1:23, fuimos renacidos por la simiente incorruptible. La fe no es por la vista, la fe no es por los sentimientos. Mis sentimientos pueden engañarme, mis emociones también, pero la Biblia me dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que no hay vuelta de hoja. O tú le crees a Abraham en aquel tiempo y a los profetas, a lo que dice Dios y a lo que ahora es más grande el testimonio de Jesucristo, o es mentira que tú vayas a esperar a que un milagro pueda hacerte algún día cambiar. Dios ha escogido que tú puedas creer a través del Evangelio de la gracia de Dios. Es muy importante, regresamos a 1 Samuel 28, porque ¿qué hace Dios ahora? Dios hace un milagro. La bruja, la medium, no hizo subir a Samuel, por lo que nosotros estamos absolutamente ciertos de que esta aparición de Samuel no fue causa de la brujería. Fue realmente Samuel, no fue un demonio, como lo vamos también a continuación a demostrar. Fue un milagro que operó Dios. ¿Por qué? Porque ningún medium hace, ni jamás lo ha hecho, subir a alguien vivo. Ellos hacen subir espíritus. Y fue tan grande el impacto de la bruja al ver a Samuel, dice el versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó, y esta palabra en hebreo es, gritó con desesperación, y le gritó a Saúl y le dijo, ¿por qué me has engañado? O sea, la bruja jamás esperó ver a un muerto con sus ojos físicos. Y literalmente Dios permitió que Samuel subiera del Sheol, subiera a la superficie de la tierra para darle el último mensaje a Saúl. No lo hizo para que se convirtiera Saúl. Ya vimos en la historia de Cristo que aunque alguien se levantara de los muertos, no iba a creer. Dios no sacó a Saúl del Sheol para que se convirtiera Saúl. Ya era demasiado tarde. Saúl ya había transgredido, ya se había pasado el límite totalmente de su arrepentimiento. Vemos que entonces Samuel le entrega un mensaje profético a Saúl. La implicación, ¿verdad?, es que la aparición de una persona muerta era algo totalmente nuevo para esta bruja. Era una experiencia que ella jamás había vivido. Dios había operado milagrosamente ante la petición de Saúl. Dios había efectuado este milagro para darle la última lección a Saúl y a todos los que no quieren creer la palabra de Dios. Que toda persona que rechaza la luz del Señor acaba creyendo en cualquier cosa. Cualquier persona que rechaza la luz de Cristo, si no es Jesús, ¿quién es? ¿Quién te ha dado palabras de vida eterna? ¿Platón? ¿Demóstenes? ¿Marcos el Zapatista? ¿El Che Guevara? ¿Fidel Castro? ¿Oscar Wilde? ¿Mahatma Gandhi? ¿El Gurú? ¿El Dalai Lama? Dime quién es tu gallo. Dime quién es la persona a la que tú le vas a entregar tu vida y lo vas a seguir como un líder durante la corta vida que Dios nos ha dado. Dime, aparte de Jesucristo, ¿qué otro puede tener la importancia que podamos entregarle nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestra alma eternamente, si no es aquel que dio su vida en una cruz por nosotros? Pero si tú no le crees a aquel que bajó del cielo a traernos la luz, la verdad y el perdón de Dios, vas a acabar creyendo, vas a acabar en la dianética, vas a acabar creyendo en la masonería, vas a acabar en el comunismo, vas a ser un pensador libre, te vas a hacer un ateo, vas a acabar en la brujería, quién sabe dónde vas a acabar, pero vas a acabar creyendo en cualquier cosa menos en la luz de Jesucristo. Sabiendo Saúl que esta bruja estaba viendo algo, por causa de su reacción la trató de calmar. Y dice el versículo 13 que le preguntó, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl y le dijo, he visto Elohim en el hebreo, que se tradujo dioses, que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Con esta descripción que la bruja le hace a Saúl, Saúl se convence de que era Samuel. Saúl estaba buscando, como ya dijimos, liberación, paz, consuelo, dirección
pero iba a ser grandemente desilusionado, porque todas estas cosas, insistimos, solo Dios te las puede dar. En el libro de Jeremías, en el Antiguo Pacto, también Antiguo Testamento, en el capítulo 11, vemos algunos versículos que nos hablan de la forma como Dios trata a personas como a Saúl, a personas que le rechazan, a personas que acaban algún día en la desesperación total, buscando una respuesta que la tuvieron en meses o en años anteriores en la persona del Hijo de Dios. Dice en Jeremías 11, versículo 14, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no iré en el día que en su aflicción clamen a mí. Ya Dios había anticipado que llega un momento en la vida en la que ni siquiera nos pone en el corazón orar por tales personas. Hace muchos años yo tuve un familiar, un tío, que era ateo. Y recuerdo, pues yo estaba más o menos recién convertido, vivía en Acapulco, vivía pescando y comíamos lo que pescábamos, éramos pero muy pobres. Y este tío mío, familiar de nosotros, me reservo su nombre, era millonario, familiar de mi padre, tío muy cercano. Y siempre que iba a Acapulco me iba a decir, mira cómo vives, mira cómo estás, ahí andas todo, pareces Tarzán, tú nada más ahí en la playa, etcétera, etcétera, y mira yo todo lo que he hecho y eso que no tengo a Dios. Y era como un aguijón que Dios permitía para atacarme intelectualmente, filosóficamente, mis creencias, y yo lo debatía, etcétera, etcétera. Y pasaron 2 o 3 años, y una semana antes de que él muriera de un ataque al corazón, yo ya tenía como 3 o 4 meses que cuando oraba, me acuerdo que pedí mucho tiempo por él, pero llegó un momento en que ya dejé de orar por él. Y de repente pasaron 4 meses y me habla su esposa, mi tía, y me dice, oye, ya se está muriendo tu tío, ¿no quisieras venir a ministrarlo? A lo mejor se convierte antes de que él se muera. Y recuerdo que le dije, sí, tía, voy mañana. Y en la madrugada, antes de que yo llegara, él murió. O sea, Dios ya no tenía palabra para él, ya no había caso absolutamente. Pero ya meses antes, Dios había puesto en mi corazón que ya no orara por él. Y así de repente cuando dejamos de orar por una persona es porque el Espíritu Santo ya nos las quitó de la vida. Ya no oramos por ella. ¿Por qué? Porque Dios es el que intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. ¿Hay un poquito de agua? Y cuando dejamos de orar por alguna persona, comenzamos a darnos cuenta que tal vez esa persona ha llegado al límite total de sus pecados. Gracias. Vean ustedes ahora en Jeremías capítulo 13. Versículo 15 al 17. Dice Jeremías 13, versículo 15 al 17. Escucha y oí, o escucha y oíd. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que vengan o haga venir tinieblas. Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz, y las vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dice Jeremías, yo vengo a anunciarles para que ustedes abran sus oídos y escuchen el mensaje de Dios. Para que antes de que vengan tinieblas a tu vida, y antes de que tus pies tropiecen, y antes de que mueras y te vayas al infierno, tú puedas tener la oportunidad, hoy que Dios te habla, no endurezcas tu corazón. Hoy que Dios te habla, entrégale tu vida a Jesucristo. Hoy que el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecados, entrégale esta tarde, en este momento que tú oyes este mensaje, ustedes que nos ven por la televisión también, entrégale tus pecados. Esa mochila que cada vez se hace más pesada de pecado, de culpa, de vergüenza, déjala en la cruz. Fue en la cruz donde el Hijo de Dios vino a tomar todos estos pecados que a nosotros nos estaban hundiendo y autodestruyendo para Él cargarlos y ponérselos en su cuerpo y morir en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él.
Y dice en Jeremías capítulo 16, versículo 17. Jeremías 16, versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. No hay nada en tu vida que tú estés haciendo, o que hiciste anoche, o que yo haya hecho, o que vayamos a hacer, que Dios no lo conozca. Todas las cosas están desnudas, dice Hebreos 4:13, y abiertas ante aquel que puede conocer lo que está en las tinieblas y lo que está en la luz. Tus pecados y mis pecados no los podemos esconder. Dios sabe perfectamente bien tus pensamientos, mis pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, los motivos por los cuales hacemos todo lo que hacemos. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar a aquel que escudriña la mente y el corazón. Regresamos a 1 de Samuel 28 y vemos en tercer lugar, en el versículo 14, que la tercera consecuencia de Saúl fue que le rindió homenaje a los muertos. Le rindió homenaje a los muertos en lugar de a Dios. Versículo 14 dice así: él dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y vean lo que hizo. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Se hincó ante la presencia de Samuel. Cosa que estaba prohibida por Dios. Dios prohíbe en su palabra que nunca nos hinquemos ni arrodillemos delante de ningún hombre. Porque la palabra prosteueio en el griego, que se tradujo adorar, significa inclinarse y hacer reverencia. Y el único que merece reverencia, honor, gloria y poder es el Señor Padre y su Santo Hijo Jesucristo. Vean ustedes un caso en el libro de los Hechos, capítulo 10. ¿Qué pasó cuando alguien quiso adorar a los apóstoles hincándose delante de ellos? Y esto está en todas las Biblias. Dice Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pobre Cornelio, ¿verdad? Ignorante. Millones de personas que son ignorantes alrededor del mundo y se hincan y les besan los pies y le besan la mano a seres humanos. Cuando Pedro entró, Cornelio, postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Los apóstoles de Jesucristo no permitieron que nadie se hincara delante de ellos. Y vean un ejemplo también en Apocalipsis, capítulo 22, fácil de encontrar. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. No solamente los apóstoles negaron ser adorados, sino que los mismos ángeles del cielo, los mismos ángeles de Dios no reciben ni permiten adoración alguna. Dice el versículo 8, Apocalipsis 21, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 95, versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Salmo 96, versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Dios nos manda que nos arrodillemos, que nos postremos, que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, no hombres como tú y como yo, ni tampoco los ángeles. Y finalmente regresamos a Samuel 28. Vemos que en el versículo 15, después de que sube Samuel de entre los muertos, Samuel le dice a Saúl el mensaje de Dios. Versículo 15, 1 Samuel 28. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Hoy en la mañana que estaba orando sobre este versículo, me inquieté yo. Me comencé a inquietar. Y le dije a mi esposa, oye, ¿por qué Samuel al subir a la superficie de la tierra se inquietó? Y comencé a buscar la palabra original en el hebreo, y la palabra inquietar en el hebreo es la palabra ragaz, que significa ser sacudido o temblar por el temor o la ansiedad. O sea que cuando Samuel estaba allá adentro, estaba tranquilo, estaba quieto, esperando, como dijimos ya, los santos del Antiguo Testamento, que muriera Cristo en la cruz. Y de repente alguien le dice, Samuel, a la reja con tu y Chivas. Entre todos los que estaban ahí, te imaginas que oye una voz que te dice, vas para arriba. Y entonces Samuel, desde luego, ¿verdad? No tenía nada de revelación en aquel tiempo. Imagínate, Samuel, ¿no? ¿Para qué me querrán o qué? Además, una cosa, Samuel sabía que ahí abajo, en el lado del paraíso, ya estaban cubiertos bajo la sangre de Jesucristo, aunque él no había muerto, estaban siendo apartados, esperando que se derramara la sangre y estaban en paz, ahí tranquilos. Y Samuel sabía que al subir al planeta Tierra, volvía a subir a la dimensión controlada por Satanás y sus ángeles y sus demonios. Y el simple hecho de volver a salir de un ambiente a otro ambiente, ya nada más al subir a la tierra y sobre todo a salir a la superficie, a la casa donde vivía Brujilda, era para que le quitara la paz al más santo de los santos. Entonces, esto nos revela, ¿verdad?, que las personas que están ahí adentro ya no quieren subir aquí. Y los que estamos aquí arriba no queremos bajar. Por el instinto que se conoce de preservación o de sobrevivencia. Y por eso cuando una vez le preguntaban a Pablo, oye, ¿tú qué te gustaría, vivir o morir? Pablo no supo qué contestar. Filipenses capítulo 1, y él contestó muy honesta e íntegramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si alguien me pusiera en entredicho, no sé qué realmente pudiera querer. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, los que estamos aquí vivos, si nosotros bajáramos al mundo de los muertos y Dios nos permitiera volver a subir para seguir viviendo, nos quisiéramos regresar. Vámonos del smog y vámonos de los claxones y los tumultos y paros y machetazos en Atenco y elecciones y esto y el otro y gritos y crimen y valle de sombra y de muerte, pero estamos en un mundo donde si conociéramos realmente lo que es el mundo ya que nos está esperando, ¿verdad? Pues anhelaríamos con todo el corazón irnos ya, porque para nosotros es ganancia. Y la Biblia precisamente nos trae esta revelación de que el morir para nosotros es ganancia. Y la Biblia dice una y otra vez, dichosos y felices los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Enjugará Dios sus lágrimas, no habrá dolor, ya no habrá cáncer, no habrá cansancio, no habrá fatiga, no habrá enfermedad, no habrá ya absolutamente nada. Hemos descansado para siempre y las aflicciones del mundo presente no son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Por eso, amados santos, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo cosecharéis. Estad firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Que toda la oportunidad que tengamos en esta vida de vivir para el reino de Dios, de entregarle al reino de Dios, de nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro dinero a la gente, a las almas, Dios no es deudor de nadie para olvidar el amor que hemos hecho y dado a sus santos.
Y finalmente el mensaje le es entregado a Saúl. Versículo 15, le dice Saúl: estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí, se han apartado de mí, y no me responde más el Señor, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ah, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, voy y consulto a un muerto, consulto a una bruja para que me diga eso qué tengo que hacer. Cuando Dios me dijo anteriormente en mi vida todo lo que yo tenía que hacer y no lo quisiste hacer, no lo quisimos hacer, y llegué el tiempo en el que acabas en la brujería. Acabarás consultando cualquier otro espíritu, cualquier otro medio, te vas a ir con el Dalai Lama, te vas a ir con tu gurú, le vas a creer más a cualquier ser humano que aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué mensaje le dio Samuel? Versículo 16, le dijo: ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti. Y miren lo que le dice: y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Estas palabras no las podría jamás pronunciar un demonio. En segundo lugar, los demonios no pueden profetizar porque son hijos del padre de la mentira. Y el diablo, cuando habla mentira, de suyo habla porque ha sido mentiroso, y mentiroso desde el principio. Entonces, esto no fue un demonio, era Samuel. A través de un milagro que Dios hizo, sacarlo para enseñarle a Saúl la última lección, y a todos nosotros que escuchamos, antes de que sea demasiado tarde y acaben como Saúl consultando a la brujería. ¿Qué le dice el versículo 18? Como no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Cuál era el mensaje profético que le entrega Samuel? Ningún mensaje de esperanza, ningún mensaje de consuelo, ningún mensaje de paz ni de seguridad. Ahora el mensaje era un mensaje, en quinto lugar, del juicio de Dios que caería sobre él. El juicio de Dios, no hay más que el juicio de Dios esperándote después de tu muerte. Mañana, o sea en 24 horas, le anuncia a Samuel: vas a morir, tú junto con tus hijos, en la batalla contra los filisteos. Cuando oyó esto Saúl, a continuación cayó en tierra y estaba sin fuerzas, no quería comer. Llegó la bruja, llegaron sus soldados y le dijeron: come, y se levantó Saúl, y dice el versículo 25, y lo trajo delante de Saúl, o sea, la comida, y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Esta es la última vez, en esta desesperación, que comienza Saúl a entender que ya no había esperanza para su vida. ¿Y tú tienes esperanza para tu vida? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que así como los peces no saben cuándo es su tiempo, así tampoco el hombre conoce el día en que Dios le dice: se acabó. Y la muerte es el último destino que tenemos todos los seres humanos, y el único lugar a donde todos estamos absolutamente seguros que tenemos que llegar. Porque dice la Biblia que está establecido la muerte una sola vez, y después el juicio. Después de la muerte no hay purgatorio, no hay reencarnación, no hay transmigración de las almas. Estos son inventos y filosofías orientales. Después de la muerte hay solo dos lugares donde tu alma y mi alma van a pasar la eternidad: en el cielo o en el infierno. ¿Tú qué quieres en esta tarde escoger antes de que venga la muerte inesperadamente a tu vida y acabes como Saúl? Donde ya vayas en la Cruz Roja o estés en el hospital y sea demasiado tarde, porque tal vez hoy Dios te habló por última vez. Inclinemos nuestra cabeza y oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por la revelación que nos das de tu palabra, de los misterios del mundo de los muertos, para que no estemos buscando, Señor, fuera de la Biblia, respuestas que no se encuentran más que en tu santa palabra, a la ley y al testimonio. Padre, gracias porque en esta noche nos has hablado y nos has mostrado que nos queda una vida muy corta. Y esta vida que tú nos has dado tiene un solo propósito:
que nosotros decidamos, escojamos a quién servir, que nosotros decidamos la bendición o la maldición, la vida o la muerte eterna, la luz o las tinieblas. Tú no le vas a forzar a nadie el corazón porque nos has dado una libertad. Y en esto consiste la libertad, en que nosotros decidamos, tal vez millones de personas en este momento que nos ven por la televisión, dónde pasarás la eternidad. Si tú escoges en este momento salir de las tinieblas y entrar al reino de la luz de Jesucristo, y le crees a la palabra de Dios y a lo que Dios hizo en una cruz, por ti y por mí, mediante la muerte y el sacrificio de su Hijo Jesucristo, dile estas palabras en tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados en esta tarde. Me arrepiento con toda mi alma de todo lo que he hecho en contra de ti, de mi ignorancia, de mi soberbia, de mi rebelión. Creo que en la cruz tu Hijo pagó y murió con su sangre por mis pecados. Y te pido, Señor Jesucristo, porque creo que estás vivo y te levantaste a los 3 días de entre los muertos, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y perdóname y dame la seguridad en este momento de que te pertenezco y que a la hora de la muerte no tendré temor, porque tus ángeles vendrán a escoltarme hasta tu presencia y podré morir en paz al saber que me espera la eternidad. En el nombre de Jesús.